Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Hola, hola, hola mi gente linda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios y Billetes, donde hablamos de lucas, decisiones que pesan y a veces de presidentes que aman el Made in USA. Ojalá lo haya pronunciado bien para que la Gaby y la... Hoy va a estar y la Marce no nos caliente reten. el capítulo. Cierto, porque hoy vamos a hablar de un viejo conocido, DT o Donald Trump. Así, un tipo rubio que tenía inversiones inmobiliarias, que tiene una torre de hoteles y departamentos y oficinas. Trump Tower. Y el Taj Mahal, que fue con el forro. ¿Mahal fue ya suyo? Sí, no el de India, pues el hotel Taj Sí, Mahal no, ya me de Atlantic imagino. City en Jersey. Sí, no, y el restaurante Taj Mahal aquí de Santiago tampoco, no, sí, ya me imagino. No, es como el tío Luigi. Comida india muy rica, muy sabrosa. ¿Qué vamos? Sí, ese mismo que una vez dijo que el cambio climático era un invento chino y ahora vuelve con un nuevo single. Subamos los aranceles. Así que ajustense los cinturones al capítulo de hoy porque esta montaña rusa viene con curvas geopolíticas. Eso, así, con estas curvas como las que tienen los vitrales de restaurante Italissimo, mamma mia, mangia tutto che ti fa bene. Eso, no sabía que estabas aprendiendo italiano. Sí, que fui a pedir una piscola al bar y me dijeron eso. El tucco de la nona. Así, este restaurante que está tomando la esquina iba a terminar tomándose la cuadra en San Martín 127. No, y el de edificio de acá al lado. No, si ya están haciendo un puente hasta la Moneda. Si La esto ya gran Parque Arauco con va a Open ser Kennedy. la manzana de Santiago Centro, va a ser una manzana italiana. No, y yo aprendí italiano acá. Muchas grabaciones acá porque un día la Coté me dijo no sé qué, yo la quería celebrar así como enhorabuena, felicitaciones. Y dije, benvenuto. Cachando nada. Pésimo italiano. La ragazza, el Parlamento, la tarantela. Volvemos. Y te llegó un... No, mi amor te amo. Ah, ok. Así es, hoy creo que con todas estas turbulencias que está habiendo con los aranceles de Donald Trump, con todo este incremento a los aranceles, con todas estas posibilidades de negocios para otros países, con estos aumentos de costos, con la diversificación de mercados, con los impactos. Vamos a tener un capítulo el día de hoy muy interesante, más que para la pyme, muy interesante para que sirva también un poco como visión, porque al final lo que pasa en el mundo global, en el mundo de los países, las relaciones estratégicas que tienen los países, también pueden trasladarse a las negociaciones estratégicas que tienen las pymes. Totalmente. Porque al final el tema del negocio da igual que lo veamos como pyme, como gran empresa o como negocios entre países. No dejan de ser negocios, no dejan de ser estrategias comerciales. Y mira, después suena mal, nos van a censurar, pero como algunos ministros de algunos gobiernos, que no quiero decir países, han dicho, oye, que el dólar no nos impacta, no juguemos ese póker. No, Sí. pues si no se ha dado por enterado es como no, pero si la benzina nunca sube, porque yo siempre le echo 10 lucas a mi estanque. Sube y sigue. Entonces, en el fondo, a pesar de que tu empresa no comercie internacionalmente, pero que probablemente nuestros oyentes, que son esa empresa que lo hemos discutido muchas veces, no es una micropyme. No. Es una mediana empresa que tiene un potencial ridículo de llegar a todas partes. Empresas de servicio de ingeniería, como nuestra querida Rosa y algo que en Kazajstán. Oye, es súper importante. Kazajistán, perdón. Dije Hastan, perdón. Kazajistán. So sorry. Hice unas piscinas de colección. Totalmente. De colección de pervolados. Me lo explicó. Estuve 5 horas en ese 1-1. Entonces, y es importante que tú dices, oye, si hago un negocio en Kazajistán, probablemente nadie que escuche esto sepa cuál es la moneda de Kazajistán. Y en el fondo Mucha a nadie gente le importa. no sabe dónde está Kazajistán.
Dímelo, no lo sé. Dímelo, papi. Yo diría No, que está en la India, no pero está en Asia. Sí, bueno, en la India también está en Asia. Sí, es un poquito hacia allá. No, bueno, Asia, porque no tienen ni cerca de Rusia ni nada de África porque está el Medio Oriente. Es cierto, muchas gracias, Luciano. Entonces, o sea, a nadie le importa, ¿qué es lo que yo digo? Yo muchas veces hago preguntas capciosas en clase y digo, no, usted compra en la bolsa de commodities más grande del mundo, que es la London Metal Exchange, y usted compra, sí, mira, los más ignorantes están reprobados al tiro, pues me dicen, no, si en Londres es en euro. Pobre cabrón. Ya. Me dicen el libra esterlina. Bueno, menos, pero el anterior era más. Le digo, a pesar de que usted esté en Londres, que es la bolsa de commodities más grande del mundo, metálico sobre todo, se va a operar en dólares estadounidenses. Y cuando uno dice dólares, no piensa en el dólar neozelandés, no piensa en el dólar de Hong Kong, no piensa en el dólar canadiense, piensa en el dólar estadounidense. Y eso es hegemónico. Entonces, cuando uno dice, oye, comercio internacional, commodity agrícola, jugo naranja, café, algodón, etcétera, dólares estadounidenses. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. a ver, entendamos que la moneda de los negocios es el dólar. Y el idioma de Y los billetes negocios blue. es el inglés. Explica el dólar blue, por favor, Vale. que el otro día me costó una discusión importante. ¿El dólar blue argentino? Bueno, es que no es argentino, pues es blue porque es estadounidense. Pero Sí, así pero le llaman los argentinos. El dólar blue viene por el billete de $100 antiguo que era azul. Eso es. Vale, El de ese- 100 es ese es azul. el dólar blue. Lo otro, ¿de qué color son? Verdes. Green. Verdes. Eso. Por eso, pero. Que abren desde el capítulo de Just for You que abren, tío, mucho inglés. bien. Hablas inglés mejor que antes. Muy bueno, muy bueno. Por favor. Pero bueno, para ir entrando en materia e ir hablando de cómo se van. Porque hoy la idea del capítulo de hoy es hablar un poquito de las dos partes, de cómo impactan los aranceles a las empresas que quieren trabajar con Estados Unidos, ¿vale? Y cómo impactan estos nuevos aranceles en las empresas o en los países, porque no estamos hablando de empresas, estamos hablando de países como tal, que quieren trabajar con Estados Unidos. Pero devolvámonos algo, porque esa empresa que presta servicio en Viña del Mar, pienso en nuestro querido amigo, ¿sí? ¿Por qué cresta debería escuchar este capítulo? Si los aranceles de Trump, un buen rubio, me importa bien poco lo que haga, ¿por qué debería impactarme? Claro, porque le impacta en que el mercado que no sale fuera tiene que mejorar la utilidad dentro. El mercado que no sale. Correcto, el mercado que no sale. Sí, porque si sale fuera, sale. El mercado que no sale tiene que mejorar su utilidad o su rentabilidad dentro, por lo que eso genera un incremento de los costos en origen. Totalmente. Y además, el comercio con Estados Unidos es inevitable. Tú bien lo sabrás, pero por eso que un poco lo que pasa en Sudamérica con Brasil. Como que a Brasil le importa un poco nada de lo que pase con el resto del mundo. Como dicen, hablo portugués, que casi nadie habla en el mundo, etcétera. Pero Falo portugués. falo portugués. Entonces, bueno, a Estados Unidos más o menos le pasa lo mismo, porque dice, oye, se nos va a poner los duros de Europa, ya digamos Alemania. Cuidado, Lali, estáis rompiendo aquí talísimo. Vaya a venir Cesare. Y te dice, mangia tutto che ti fa bene, bambino. Entonces, decir, hoy se me opone Alemania. Ya se me opone Francia. No le importa nada. No le importa. Toda la zona euro tiene un Producto Interno Bruto, un GDP en inglés, un Gross Domestic Product, más bajo que Estados Unidos. Y uno dice, a ver, ¿quién le puede hacer el peso a Estados Unidos? Pero mira, Europa, tú lo decías, Europa actualmente enfrenta aranceles del 20%. Pero hay algunos países que la idea es buscar estos acuerdos bilaterales para mitigar el impacto. Porque al final no todos los países de la zona euro enfrentan el 20%. ¿Vale? Entonces pueden buscar con qué activos, con qué commodities pueden bajar estos 20% e incrementar su presencia en Estados Unidos.
O sea, hay una oportunidad ahora. Hay una oportunidad, obvio, esto siempre trae, o sea, esta guerra de aranceles no es la primera vez que se da en la historia, o sea, siempre ha habido guerras de aranceles y creo que muchas veces las ha liderado Estados Unidos, ¿no? Porque es como Estados Unidos, nos guste o no nos guste, Estados Unidos es el país que lidera el comercio mundial o es la empresa que lidera el comercio mundial. Pero es probable, o sea, porque muchos de nuestros oyentes nos han pedido datos de cuando hablamos de Chipotle, etcétera. Hay que poner esto en contexto. El Producto Interno Bruto 2024 de Estados Unidos es 28,8 trillones, billones de dólares estadounidenses en español. ¿Cuánto crees que es eso del mundo? ¿Cuánto es del mundo? Sí, échale. ¿Menos de un 20%? El 25%. Ok. Y tienen 300 millones de 6.000 millones. O sea, el 5% de la gente produce el 25% del PIB. ¿Cuánto crees que tiene tu querida zona euro? Solamente los 19 países que usan el euro. Que en el fondo, voy a ser honesto porque me gusta ser honesto y directo. Alemania y Francia se llevan el 80% de esto. Grecia son muy chistosos, pero las paltas y el turismo no produce tanto. No. Y el resto, los países de Europa del este no suman. Échale cuánto producen en trillions o billones, como quieras verlo. Estados Unidos produce 28,8. Échale cuánto echa la zona euro, solo los que ocupan el euro. Te diría un 12. 15, 14,7. Ok. Ya, si pongo toda Europa, y eso va a incluir sobre todo los países nórdicos, que con pocos hueones le dan duro. Los Países Bajos, Noruega, para los ignorantes que no cachen todo. Suiza, que ahí sí. Ahí se cotiza. Y Reino Unido, ya. No se cotiza tanto. Cierto, pero quiero decir que Inglaterra, porque a veces como uno dice UK es solo Inglaterra, no. Irlanda del Norte, Irlanda. Sí. Gales, Escocia, muy buen whisky que a ti te gusta para hidratarte. Muy buen whisky aquí. ¿Cuánto? Incluye todo eso. Y tú trajiste pesos pesados. 15 lo hacíais sin ellos. 15 lo hacías sin ellos, te digo un 8. 20 en total. O sea, los otros, todos los que dijimos duros hacen 5. Por eso que a Estados Unidos no le importa nada. Esa es la realidad, ¿cachai? Pero igual dentro de Europa pesa. Reino Unido te hace 3,6 trillones, pero Suiza te hace 0,9 y Noruega te hace como 0,6. Pensaba que cotizaban más. Esa es la realidad, ¿cachai? Entonces, por eso cuando dice no iba a poner aranceles, ¿quién se le va a poner? Es como cuando dicen, no, y si vamos a crear una moneda alternativa, que nos vamos a unir con Rusia, con China. Qué tierno, muy tierno. Pero esa es la realidad. Uno cree, no, va a quedar la embarrada. Oye, que el yuan chino, sí, que China le va a meter todas sus reservas. Todavía no va. Porque de los mercados de capitales, yo creo que lo hemos conversado en capítulos anteriores, pero más del 50% de las transacciones bursátiles, o sea, de comercio del capital, si al final el flujo de capitales, abonos, acciones, a fondos, etcétera, inversiones que las empresas levantan también como forma de financiamiento para impulsar nuevos proyectos ocurre en Estados Unidos. Esa es la realidad. Entonces, la segunda mayor bolsa, que puede ser Londres, que puede ser en Tokio, que se unió con Osaka, que puede ser en Hong Kong, que puede ser en Shanghái, y ahí tengo el top 5 de las bolsas del mundo, son notablemente más minúsculas que la bolsa de Nueva York y el Nasdaq, que son las dos bolsas más grandes del mundo. Todos sabemos que Rusia tiene las relaciones comerciales bastante tirantes con Estados Unidos por todo este tema de las tensiones políticas, de las sanciones que tiene Estados Unidos puestos contra Rusia y demás. Pero al final, toda esta nueva guerra de aranceles igual abre un camino a las empresas rusas en Estados Unidos. Aquellas empresas que sepan jugar y que sepan tener su estrategia, les va a permitir un ingreso a Estados Unidos que actualmente lo tenían vetado. Totalmente. O sea, primero recordemos que Rusia y Estados Unidos están a unos cuantos kilómetros. Si uno, el paso, corrígeme tú que estás más cerca, pero el paso de Beringer, el que está ahí entre Alaska y Rusia, que como uno ve el mapa hacia la derecha, pero si uno lo cerrara, se unen. Es como entre España y Marruecos. Mira, el acrónimo sería NPI.
El nombre Ni completo, puta idea. ni puta idea. ¿Cómo ando rápido? Me hace bien el agua mineral. Está rápido el agüita mineral. Mangia tutto che ti fa bene, il tuo con la nona. Pero, Ni puta idea de lo que estás hablando. bueno, pero podría ser una entrada. Es cierto, no creo que económicamente, porque la gracia, había un artículo muy bueno del The Economist que en el fondo salía Trump con un serrucho y dice: estoy cortando a Estados Unidos Muy y lo bueno. estoy separando de socios comerciales de toda la vida. Que a pesar que tú digas hoy los chicanos, y no lo decimos por Carlito Riquelme, lo decimos por los mexicanos y los canadienses que lo tratan como que son tontos, que son muy pacientes, etcétera. Es un hecho, no es una opinión. Yo he tenido en Nueva Zelanda, he tenido buenos amigos de Canadá. El fondo se separa y eso da espacio para otros, porque Estados Unidos no es autosustentable y No. Estados Unidos gasta más de lo que tiene ingresos. Es un país deficitario permanentemente. Y ustedes pueden entrar a usdebtclock.org o .org y es como el reloj de la deuda de Estados Unidos, y ahí van a ver cómo la deuda se va incrementando permanentemente. Yo lo hablo mucho en clase, que existe el debt ceiling o el techo de la deuda, que en verdad Estados Unidos tiene legalmente o hasta un límite de emitir, pero aún así Estados Unidos necesita al resto del mundo. Ahora, me puedo pelear con China, me puedo pelear con India, pero eso evidentemente siempre, donde hay un lado oscuro, hay un lado positivo. Es probable que haya un espacio. Ahora, eso probablemente sea en el mediano plazo. Todo el rato, o sea, países del sudeste asiático, como puede ser Singapur o Vietnam, por ejemplo, ¿vale? Ellos sí que podrían beneficiarse de todas estas nuevas alternativas de exportaciones que se dan hacia Estados Unidos. O sea, se abre un mundo, que es lo que hablamos, ¿no? Se abre un mundo para aquellos países que no han sido, o para aquellos productos que no han sido castigados con este incremento de aranceles. O sea, no todos los países generan todos los productos que consume Estados Unidos. Y por ejemplo, hoy escuchaba en la radio que Chile ya está viendo a qué países empezar a trabajar el cobre, pese a que no le ha pegado tanto el tema de los aranceles, ¿vale? Pero Chile, 10%. pero Chile ya está viendo qué otros países a los que puede distribuir cobre, por un tema de rentabilidad, o sea, por un tema de ver nuevas oportunidades de comercio. Al final, cuando, como siempre, ¿no? Siempre que hablamos en los negocios, se cierra una ventana, o cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Hay que saber aprovechar esa ventana para poder abrir con esta suerte de ariete, abrir nuevos mercados. Cuando has estado muy cómodo en unos países, estos movimientos te hacen plantearte nuevas asociaciones o nuevas alianzas comerciales Te con obliga a otros ser países. creativo. Correcto, te obliga a crear. Porque si uno va a la base de esta guerra, es China contra Estados Unidos. Digamos las cosas Sí, como- esa es la arancel base de de la China guerra. es el más grande de todos. Esa es la base. Ahora, puedo camuflar esto, la política no es nuestro aspecto, pero como en la parte estratégica, la guerra contra el fentanilo le cuesta cientos de miles de millones a Estados Unidos. Entonces, como quiero reducir, quiero que se la jueguen por nosotros, porque es casi que una drogadicción mundial, está bien. Ahora, esta guerra la empezó Trump en su periodo anterior. Sí. Entonces, como la guerra comercial lleva harto tiempo, y obviamente el que bloquea a China da espacio para los que están alrededor, siempre y cuando Lesoto, Camboya, Laos, Vietnam, tú lo dijiste, Bangladesh, no tengan unos irrisorios aranceles del 70, 80, 90%. O sea, por eso creo que deja un espacio para Chile que tiene 10, que 10 es el mínimo que le puso a cualquier otro país del mundo. Entonces creo que sí, también hay que verlo, algo que conversábamos antes en la conversación previa a este podcast, que en el fondo, oye, 10% comparativamente es como cero, porque si todos suben 10% y tú subiste 10%, en el comparativo subimos quedas. cero. Entonces puede ser todavía una ventaja competitiva de alguien que tenga que comerciar. De nuevo, ahora sí, yo estoy pensando en la alternativa de no seguir con Estados Unidos, honestamente creo que es difícil. Es difícil sobre todo porque no es lo que han visto los mercados del mundo. Si uno ve lo que ha pasado los últimos 3 días en el mundo, esto va a parecer
tres semanas, 4, 5, 6 semanas. No, ¿cuándo aparece esto rural y en 2 semanas más? O sea, esto es lo que pasó hace 18 días cronológicos. No, y que los que lo escuchen el año que viene, hace 1 año y 3 días. Esto es lo que pasó, eso. Claro, esto es lo que pasó entre el jueves 3 y el lunes 8 o lunes 7 de abril. Del 2025. Del 2025, claro, para nuestros nietos que nos escuchan en el 2180. Eso es generalmente lo que se ha llamado como el lunes, el jueves, el viernes negro, que son generalmente como eventos catastróficos en los mercados financieros. Por ejemplo, en el año 1929 ocurrió en la Gran Depresión el crack del 29, que fue el jueves negro. Pero el jueves negro, que la Gran Depresión se llamará por algo la Gran Depresión y es la crisis más cara antes que la crisis subprime, que sí es la más cara de la historia, bajaron significativamente los precios accionarios sin ninguna razón evidente. Tú dices, oye, esta acción se hizo pebre porque quebró, porque se le quemó la fábrica, porque era un fraude contable, por cientos de razones. Ahora, la bajada sin explicación más grande en toda la historia de la humanidad es el lunes negro de 1987. Literal, como un día soleado, que no pasaba nada, que no había ni una noticia. Por una razón, el Dow Jones, que era el índice que más se utilizaba para asemejar esa información en algún momento del mundo, hoy en día es el Standard & Poor's 500, bajó 22,6% en un solo día. Y uno dice, oye, eso es mucho o poco, es una brutalidad. En un día promedio es probable que el movimiento de un índice accionario sea 1%. Esto es 22 veces más que eso. Ahora, recientemente el Standard & Poor's 500, que es el equivalente de estos días, todavía existe el Dow Jones, pero que se ocupa mucho el Standard & Poor's 500, en los 3 días acumulados lleva el 16,3%. Entonces ya solamente antes de que el lunes cerrara lo ponía en la variación bidiaria, o sea, el jueves y el viernes, dentro del top 5 en toda la historia, más que la Segunda Guerra Mundial, que la crisis del petróleo, que la crisis subprime, que la pandemia, etc., lo ponía en el top 5. Ahora, sumado a este lunes negro que acaba de pasar, un desastre. Potencia tu éxito con J Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @jmentoring. Claro, pero yo te pregunto, Nico, empresas, por ejemplo, empresas africanas o empresas del Medio Oriente, ¿no? Empresas de los Emiratos Árabes, que actualmente se abre un potencial para aprovechar estos nichos específicos del mercado estadounidense, donde estas empresas realmente tienen un gran potencial, valga la redundancia, en poder generar negocios con Estados Unidos e incrementar sus ventas internacionales. ¿Cómo les pega a ellos el tema de la bolsa? ¿Les pega igual que al resto de empresas? ¿O al estar en estos países les pega de una manera diferente? Yo creo que no es solo que sea la bolsa. Quiero decir que tiene que ver esencialmente con que el efecto de la bolsa es el pánico. Ok. Entonces, a pesar de que nosotros no seamos grandes accionistas de la bolsa. Ni minoristas. No, claro. Hemos invertido en unos bots mucho más rentables. Entonces, pero eso genera pánico. Cuando tú ves que un Apple, que tú dices una compañía ridícula que no tiene nada mejor que hacer que sacar un iPhone igual al anterior y que la gente acampe afuera de sus tiendas y que bata su propio récord del flujo de caja, $100.000 millones, que es lo que valen, es 7 veces lo que vale la empresa más grande que valga en la bolsa en Chile. Si tú dices, esto es una cosa ridícula, cae 7%. Y 7% sobre 3 trillones, que es lo que vale Apple, es el PIB de hace 4 o 5 años de Chile. Entonces es como que tú en un día te puedas echar un país. Esa es la realidad. Y un país potente. No te estoy hablando de Bolivia ni te estoy hablando de Ecuador, que son más chiquititos, que tienen un PIB per cápita mucho más bajo. Estamos diciendo una economía bastante decente que probablemente es del promedio de los 100 países más grandes del mundo, lo partí en un día. Y eso es solo Apple. Si hablamos de las 7 magníficas, que son estas 7 acciones que los últimos 2 años habían rentado una cantidad ridícula, entre 50 y 400% en bolsa, exactamente Nvidia había rentado 900% hasta el final del año pasado, tú dices,
la caída es una caída brutal. De hecho, salía hoy día un estudio muy importante que en el fondo la fake news, así como Trump parece darle 90 días de espacio a los aranceles, hizo que subieran todas las acciones 2,4 trillones. Me parece que eso es como 2 veces el PIB de México en una hora en la bolsa. Wow. Y cuando se verificó que era un fake news, entonces todo se pudrió. Pero estamos hablando de países, estamos hablando de trillions, estamos hablando de bolsa, estamos hablando de muchos conceptos que puede que a la pyme chilena o de otros países que nos escuchan se les escape un poco de sus proyecciones. Pero yo te quiero preguntar, como asesor financiero que eres, ¿cómo impacta esto en las empresas, como puede ser la empresa de nuestro querido Domingo, o empresas chilenas o empresas más nacionales, empresas que tienen su operación en el país, que tienen su operación en Chile, en México, en Perú, en Bolivia, en Ecuador? Para estas empresas que tienen operación únicamente nacional, ¿cómo les pega? Sobre todo en el tipo de cambio. Y si tienen un impacto en el inmediato plazo, es poco. Aquí lo que importa mucho para ese tipo de empresas es la tasa de interés. Y la tasa de interés de lo que haga la Reserva Federal de Estados Unidos, que es una cosa muy importante. O sea, con todo el cariño que le tengo a Chile, lo que haga el Banco Central es súper poco relevante. O el BCE. ¿Qué es el BCE? El Banco Central Europeo. Ok. El BCE, que se coordinan todos los bancos europeos, etcétera, lindo, tierno, amoroso, pero aquí el que golpea la mesa, el que golpea la mesa es la Reserva Federal de Estados Unidos, que es como el Banco Central de Estados Unidos. En el fondo, por eso hay tanto estudio de si los consejeros del Banco Central salen sonriendo. En un momento lo empezaron a sacar con máscaras, para que no se supiera si las muecas, si hoy salía sonriendo, salía triste, etcétera, porque eso te predecía. Tú dices, oye, pero serán 3 segundos, y ya lo van a anunciar. Ya, pues en esos 3 segundos está toda la plata del mundo. Ahí tú decías, oye, la tasa subió, bajó, me adelanté 3 segundos. ¿Cómo los sacaban de las comisiones con máscara para que no se viesen las muecas faciales? Con máscara, sí. Hubo un tiempo que dejaban... Wow. Tú lo metías en una bóveda, que no funciona el wifi ni una cuestión, y le explicaban a los principales periodistas del Wall Street Journal, del The Economist, los grandes diarios importantes del mundo. Y de alguna forma u otra, en una bóveda aislada de todo el mundo, se filtraba. Pero se filtraba en lo que sube en la escalera. Uno dice, pero son 5 segundos. Sí, en esos 5 segundos están... Lo más que se ha llegado a hacer por segundo en el mundo son 6 transacciones. Esa es la mejor fibra óptica del mundo. Entonces, pero en esas 30 transacciones de cientos de miles de millones de dólares está toda la plata. Entonces, como que ese tipo de cosas, ese tipo de interacciones ha sido una cosa importante históricamente. Por eso, volviendo a la pregunta, lo que vaya a ser la tasa de interés, sobre todo es lo que va a impactar más en lo que en Estados Unidos sobre todo llaman el household finance, como las finanzas de la dueña de casa o el dueño de casa como común y corriente. Entonces, oye, ¿por qué te va a impactar en una empresa que no comercia con el exterior? Porque el tipo de cambio. Claro. El tipo de cambio te va a influir en los commodities, te va a influir en si la empresa, si tu banco, si tú le operas con el Santander, mi querido Santander, y yo recibo préstamos internacionales de otra empresa y el tipo de cambio se me encarece y yo tengo que traspasar eso a los clientes. Claro, pero tú hablas del tipo de cambio, ¿vale? Y yo, por ejemplo, vuelvo a pensar en este industrial chileno que trabaja para la minera y que él compra una máquina en Chile y la compra en pesos, ¿vale? Él compra por una empresa 300 millones por una máquina. Sí. Que, $300,000. Claro, te iba a decir $300,000, pero él paga y saca un leasing por 300 millones de pesos. Ya. ¿Qué le implica a él el tipo de cambio? ¿Es una máquina? Correcto. ¿Funciona con petróleo? En una máquina que funciona con petróleo y que viene del exterior, que viene de otros países como puede ser ¿En qué Holanda. moneda se mide el petróleo? Correcto. No, por eso. El petróleo se mueve en dólares. Y la máquina se compra en dólares. Dice, no, yo no tengo máquina. Bueno, su gente anda en micro. Da igual, correcto. Anda en el metro. No, que esto es energía. Ya, que yo no ocupo petróleo. Está bien, pues, energía eléctrica. No, es que se hace con molino eólico. Siempre y cuando corra viento.
No, es que si no, bueno, la reserva, pero eso todos dicen, oye, el maíz, petróleo, o sea, combustibles no fósiles, orgánicos, lindo. Pero una central hidroeléctrica, siendo honesto, en reserva se prende con petróleo. Y chao, y no deja de funcionar porque es muy caro parar. Y nosotros durante toda la pandemia intentamos descarbonizar la energía de Chile y eso no funcionó. Y eso es un hecho. Todos queremos que esto sea más limpio, claro, pero hay que poner plata en paneles solares, en energía nuclear, que nadie quiere tener una planta nuclear al lado, y así sucesivamente. Entonces, el petróleo va a impactar en la energía y ahora tu empresa tendría que funcionar sin energía, la gente tendría que irse trotando a la oficina y así suma y sigue para que esto no tenga un impacto en la economía real. Ahora, ¿qué hacen las grandes empresas, que los inversionistas, que la bolsa? Eso suena más sofisticado, pero para la pyme tiene algo muy tangible. Tiene algo muy tangible y eso evidentemente genera que si las tasas de interés también se mueven en el sentido de impulsar o no impulsar la economía, porque además hay que entender algo. El Banco Central de Chile tiene una política neurálgica que es controlar la inflación. Pero los bancos centrales del mundo no todos tienen eso. De hecho, honestamente, al resto del mundo y sobre todo en Europa le importa nada la inflación. En macroeconomía existe algo que uno llama la trinidad imposible. O tú controlas la inflación, o tú controlas el tipo de cambio, o tú controlas el flujo de capitales. Pero no puedes controlar los tres. En el mejor de los casos, y lo va a hacer más o menos, tratas de controlar dos. Entonces, no todos los países tienen una política de meta inflacionaria como nosotros en 3% más menos 1%, entre 2 y 4, que es el Banco Central de Chile. Si después puedo aportar al desempleo, bienvenido sea. Si puedo estabilizar el tipo de cambio, bienvenido sea. Siempre y cuando no me mueva del rango base de la inflación, que eso no es la política rectora de otros países del mundo. Entonces eso es sumamente importante entender, que el cómo reaccionen los mercados y los bancos centrales sesionan entre una vez al mes, en el caso de Chile sesionan 8 veces al año, entonces es decir, cada un mes y medio. Puede hacer un cambio muy significativo en el cómo eso va a impactar en la pequeña empresa. Al final tenemos que entender que un país como Chile o como otros países de Latinoamérica, la mayor parte de lo que se comercializa en el país se importa. Claro. Y cuando tú importas en dólares. Cuando tú compras en dólares. Cuando tú compras a Bolivia la fruta, a Ecuador la fruta y la verdura, cuando tú traes de Estados Unidos, de Estados Unidos o de China el tema de tecnología, tú traes en dólares, tú pagas el buque en dólares estadounidenses. En dólares estadounidenses. Entonces, todo este incremento del dólar te castiga a lo que te llega a tu mano. Cuando tú compras acero, cuando tú compras mucho producto para manufacturar en Chile, tú lo compras en dólares. Y en la empresa de servicio, ¿tus correos qué son? ¿Gmail o Microsoft? Microsoft. Está lo mismo. Obvio. Porque todos están en dólares. Todo está en dólares. Todo está en dólares. Y cuando tú le pagas a Meta la inversión para marketing en tus redes sociales, en Instagram. ¿Qué es Meta? Meta, la plataforma que tiene Facebook e Instagram. Eso. ¿Vale? Cuando tú les pagas a ellos, tú pagas la publicidad en dólares. Cuando tú transas en dólares. Entonces, todo lo que tú trabajas a día de hoy en las empresas en Chile, aquel que tiene un computador encima de la mesa, no es un computador que se manufactura en Chile. O sea, tú tienes un HP, yo tengo un Lenovo, Esnaldo no sé qué tiene ahí, un Lulali, no sé qué tiene ahí. Esnaldo está de vacaciones, pero el Lulali no sé qué tiene ahí, pero son equipos que no están en Chile. O sea, los micrófonos con los que grabamos son Shure, por lo que se pagan en dólares, se importan en dólares. Este es Rode. Este Shure es el Rode. Vale. Se importan en dólares y se convierte al peso chileno para comercializarlo, por lo que todo este tema de aranceles, todo este tema de impuestos pega en la economía del día a día. O sea, ¿cuántas marcas se fabrican en Chile de autos, por ejemplo? Ninguna. O sea, todo se importa y se importa en dólares. Da igual que lo importas de Brasil, de Alemania, de Holanda o de Kazajistán. Tú lo vas a importar en dólares, por lo que va a tener esa conversión, por lo que te va a pegar el día a día. Totalmente. Por eso entender que si Estados Unidos se encierra, que es lo que planteaba el The Economist,
y ponen un arancel altísimo, no son ellos solo los únicos que van a perder acceso a ciertos productos, sino que el resto del mundo se complica importantemente. En el fondo, si Estados Unidos se desconecta, el comercio global se va a ralentizar sí o sí. Entonces, en la ralentización del comercio, tú vas a decir, oye, la economía común y corriente en todos los aspectos, en el retail, etcétera, como que la gente se frena en qué va a subir. Estoy como a la espera, la gente común y corriente que no puede entender, oye, va a subir las manzanas del supermercado, la ropa, el electrodoméstico, los automóviles, etcétera. Es importante entender que el crecimiento del mundo podría pegarse un buen porrazo. Mira, hay una frase que yo he escuchado de siempre en el mundo de los negocios, que es que cuando Negocios y billetes. Que es cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Y esto es así. O sea, cuando Estados Unidos, cuando USA tiene alguna locura de este estilo y se tambalea, el resto del mundo se tambalea por 3. Claro. Porque todo el mundo de los negocios gira en torno a Estados Unidos. A pesar de que uno no quiera. Pese a que uno no quiera, el mundo gira a Estados Unidos. Es así, entonces todos estamos a merced de lo que quiera, de lo que decida o de lo que exponga el presidente de Estados Unidos. No hay otra. El presidente de Estados Unidos al final es el presidente que mueve el resto de las economías globales. Totalmente. O sea, y por eso en el fondo como que uno dice, pero ¿qué me va a importar a mí? Pues porque está bien, nuestro escucha no es la micropyme, es la pyme, oye, que estoy pensando, tengo una estrategia, a ver cómo ajusto el plan de negocio, etcétera. Bueno, también eso impacta en sus colaboradores, porque en el fondo tú dices, oye, si le subo el 10% a todo el mundo y por alguna razón tengo que pasar por Estados Unidos, como me decía un cliente, veis que mi warehouse, la bodega, está en Estados Unidos, su centro de distribución, y tengo que pasar por allá, todo le sube 10%. Bueno, anda al supermercado a comprar manzana y ahora ya va a estar todo más caro. Y ahora si China, que es como la ex tóxica en el fondo, la voy a castigar con el 60% de aranceles o más, entonces eso ya deja de ser un poco proteccionismo, que es una cosa rara. Yo no me voy a meter en política, pero tiene como más tintes comunistas, como de proteger la industria nacional, que en realidad de ser de libre mercado, como lo diría Adam Smith en La riqueza de las naciones. Es como que tú te divorcies comercialmente de, en el fondo, cualquier pérdida. O sea, en el fondo tú vas a tener el resto de los países pierde plata y tú van a perder, no sé, en electrodoméstico, etcétera. Y eso evidentemente le va a golpear a las personas que les duela. O sea, ciertas industrias sí o sí van a ser mucho más golpeadas. Tecnología. Porque no todos los países fabrican su propia tecnología. Automotriz es un comercio internacional. En el fondo uno dice, oye, los autos de mi querido Nissan, los autos BM, no sé, Volvo, etcétera. Y tú dices, Chevrolet, lo mismo, porque Estados Unidos podrá exportar, pero esto va a ser recíproco porque no todos se van a dejar quedar. O eventualmente la agricultura también, los commodities, sobre todo los commodities agrícolas, el trigo, etcétera. Eso va a generar una diferencia muy, muy, muy importante que en países va a golpear mucho. O sea, China es el más afectado, esto es una cosa política. Pero como decíamos, Canadá y México, muy cerca de Estados Unidos, van a golpear. Entonces, empresas que tengan relaciones comerciales fuertes con Canadá o con México o con China, incluso diría Bangladesh, algo golpeado, o no algo, bien golpeado, Vietnam, etcétera, van a tener problemas sí o sí. Así es, la verdad que se viene un momento complicado para muchas economías de países, pero igual se viene un momento bien interesante para aquellos países que actualmente no estaban trabajando con Estados Unidos y que se les abre una brecha bien importante para poder empezar a trabajar con ellos. Vale. Pero ya estamos viendo a Lulali y a Esnaldo que nos ponen caras y nos hacen gestos. No, el Esnaldo no, si pasa de vacaciones.
Es que me acostumbré a verlo, pero hace No estaba pagando mucho, mes y, parece. Vamos a mes y cortar el medio pago. que no lo vemos, ya la verdad que lo echo de menos. Las vacaciones no tienen aranceles. Quiero ver a Esnaldo, de verdad, y el echo de menos, en serio. Esnaldo, te echo de menos. No, ya no se acuerda el olor al tuco de la nona. Ya cuando llegue a grabar le van a preguntar que quién es. Cuando llegue aquí a preparar el set, le van a decir, ya, pero ¿usted de quién es? Pero si hablamos, Nico, de algún libro que pueda dar alguna orientación sobre este tipo de economía internacional, ¿se te viene alguno a la cabeza? Bueno, tantos libros que tendría que buscar. A mí se me viene uno de Pedro Julio Abreu, ¿vale? Que es el comercio internacional, que habla sobre el nuevo orden mundial de la economía. Al final, estos libros que hablan de economía internacional, yo siempre encuentro que son muy especulativos, ¿vale? Porque al final es como que tú escribes un libro, este libro lo escribió en el 2023, el año pasado, 2 años, y lo escribes en base a una bolita de cristal, ¿no? Que es como tú crees como escritor y como analista qué es lo que va a pasar en el mundo. Pero al final, si ya es difícil muchas veces el saber qué es lo que va a pasar o cómo va a ser la economía o el forecast de una empresa a 1 año, a 5 años o a 10 años, si hablamos de la economía mundial a 2 años vista, es bastante inverosímil. Sí, eran mis pies. Lo que estábamos pegando por debajo de la mesa son mis pies. Pero a ti se te viene a la memoria algún libro que podamos recomendar o algún paper que pueda hablar o dar alguna luz de qué es lo que va a pasar en los próximos años en el mundo de la economía mundial? Es difícil predecir en estos tiempos, pero al menos yo me acuerdo que con el Krugman era nuestro en Economía Internacional 1, Comercio Internacional, etcétera. Muy buenos capítulos que grabamos hace muy poco, COMEX 1 y 2. Importante, creo que ahí se ve un impacto en todo. Si alguien es muy economista, muy de hacer modelo, etcétera, creo que el Krugman es un muy buen libro, muy largo, muy extenso, muy matemático. Pero me encanta que nuestros oyentes siempre nos desafían a los que les gusta harto la matemática, la ISLM, la oferta y la demanda, el excedente del consumidor y todas las otras cosas entre medio de economía internacional. Creo que ahí hay mucho. Ahora, si alguien es más de las finanzas internacionales, hay un libro de Jeff Madura que es muy bueno, que es el International Financial Management, que te dice justamente, oye, si yo me dedico al comercio internacional, ¿qué hago? ¿Cómo me cubro de esta especulación? Claro. Realmente tú dices, oye, no queremos apuntar a una empresa que vende 20 billions. Estamos hablando de una empresa que tiene una importación de $250,000 de pequeños productos de donde sea, pero voy a decir de China en principio, y que quiere cubrir su exposición, tiene ciertos productos como un forward. Entonces, podría ser eventualmente, que creo que ese libro de Madura es buen material básico, además, porque las finanzas internacionales pueden tener un desafío, pero sobre todo para evaluación de proyectos, porque uno dice... Es un viaje sin retorno. Probablemente, porque es complejo igual, pero es interesante, porque tú estás evaluando irte a Ecuador o estás evaluando irte a Sri Lanka, y dice, ¿habrá cambiado algo? Porque en el fondo nosotros dijimos, si los aranceles suben lo mismo para los dos países, se debería mantener esto. Pero es un salto de fe, como que todos quieren hacer su matemática propia, y la matemática exacta la pueden encontrar en International Financial Management de Jeff Madura. Y hablando de ese nombre que yo soy incapaz de reproducir, que International Financial Management. Ok, perfecto. Las finanzas internacionales están muy bien, pero yo ya tengo hambre. ¿Aquí cobran en dólares? Espero que cobren en pesos chilenos. Oh, muy bueno. Mamma mía, mangia tutto che ti fa bene. Pero no veamos la carta, soy paga Lulali. No, que nos traigan lo más caro. ¿No? Pues hoy paga Lulali. Tienen que pagar el piso. Después de 6 meses por fin le pudimos pasar a los productores. Ahora que tienen auspiciadores. Oh, eso. Ahora que tenemos ahí negociaciones con Aguas Saborizadas Everest.
del papelón sabor. de limón Muy y maracuyá. bueno, muy bueno. buena. Yo, la verdad Próximamente aquí en Restaurante Italísimo. Yo la verdad que las La testé. mezcla de dos mundos. Las testé el fin de semana con paladares colombianos y me dijeron que son aguas muy ricas. Muy bueno. Así que Muy bueno, ahí hay combinado con gin fino también. Me han dicho que son Nosotros- igual. Yo no, porque yo tomo pura agua mineral. nosotros las probamos solas. No, Oh. no hicimos combinaciones, pero hay algo que hay que trabajar ahí. Esa combinación está potente del papelón limón y el papelón maracuyá con algún bueno. destilado. Está bueno. potente. Yo creo que eso lo podemos combinar con unos arancini siempre. No, esa bolita. Con arancini hasta el agua, está rica. Muy bueno, muy bueno. Y unas pizzas. Mientras tanto, como nosotros vamos a concentrar en otra cosa de comercio internacional, ustedes síganos en @J o J para los más internacionales, mentoring. @surconsulting. Algunos decían SAR. Sur- No, pero SAR es la moneda de Sudáfrica. Escrito Sur Consulting. Sí, pero Pronunciado SAR No, Consulting. Sur Consulting. Yeah, baby. Nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, Luciano. Que siga durmiendo el Hernaldo donde quiera que esté de vacaciones. Nos escuchamos la próxima semana. Quedamos atentos a sus dudas porque siempre estamos aquí dispuestos a responder cosas de estrategia, de finanzas o de lo que pueda ser su próximo proyecto audiovisual. Chau, 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 chau. chau. 3, 2, 1. Hola. Hola. Mi gente linda. Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocilletes, donde hablamos de duras decisiones que pesan y a veces